Chicos, muy buenos días con todos. ¿Cómo están? Buenos días, muchachos. Saludos a todos. Saludar a los que se han conectado muy temprano, la señorita Meredith Jennifer, Alexia Portillo, Brenda Xiomara, Sofía Lucía, Xiomara Colquehuanca, Fabiana, Almendra Jocelyn, Ángela Melisa, Ceci Cristel, Jonathan Rieder, Odette Dayana, Anderson Urbina, Asmir Zulay, Harold Samir. Muy buenos días con todos. Nuevamente reciban un saludo muy fraterno de mi parte. En esta oportunidad, como cada semana, nos convoca el curso de geometría. Tu profesor, Paolo Urteaga, quien te habla, va a desarrollar el tema o capítulo, en este caso, capítulo de cuadriláteros, en el avance número 7. El capítulo de cuadriláteros se va a dividir en dos partes. La primera parte va a ser la de paralelogramos. En la segunda semana trabajaremos con trapecio y trapezoide. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo a repetir. Esta semana 7 y la semana 8 vamos a realizar cuadriláteros, para lo cual vamos a dividir el capítulo en dos partes. Cuadriláteros 1, que será paralelogramos, propiedades, y cuadriláteros 2, que será trapecio y trapezoide. Se les recomienda a todos los alumnos que puedan tener a la mano un cuaderno para poder practicar y obviamente los respectivos útiles para poder hacer los gráficos. El día de hoy vamos a tener que practicar esta nueva figura llamada cuadrilátero. El cuadrilátero aparece frecuentemente en nuestra vida cotidiana. En realidad, el paralelogramo y los tipos de paralelogramo son los que más aparecen en nuestro entorno. El paralelogramo es un tipo de cuadrilátero convexo, con el cual hablaremos, ¿no? En el cual hablaremos el día de hoy su definición y su clasificación. El paralelogramo se puede dividir en este caso, romboide, rectángulo, rombo y cuadrado. Esta vendría a ser la clasificación del paralelogramo. Y obviamente cada uno de ellos posee unas ciertas propiedades. Vamos a realizar después también los ejercicios resueltos. A ver, comencemos entonces por aquí con la parte de la definición. Sabemos nosotros que un cuadrilátero es aquella figura geométrica determinada por la unión de cuatro puntos que pertenezcan a un mismo plano, tal que cualesquiera de estos cuatro puntos no pertenezcan a una línea recta, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, los puntos A, B, C y D que pertenezcan a un mismo plano, yo puedo considerar tres de estos cuatro puntos, cualquiera de ellos, y necesariamente estos tres no deben formar o no deben estar en línea recta. De tal manera que si nosotros con los puntos A, B, C y D uniéramos los segmentos AB, BC, CD y DA, con la condición que estos segmentos solo tengan en común sus extremos, entonces a la reunión de estos cuatro segmentos se le va a denominar cuadrilátero. La figura que apareció en tu pantalla es, en este caso, el cuadrilátero ABCD. Obviamente posee cuatro vértices que vienen a ser los puntos que consideramos inicialmente y que ahora se han unido mediante cuatro segmentos. Los segmentos ahora se van a denominar los lados. En el cuadrilátero, a diferencia del triángulo, es necesario mencionar un elemento muy importante, que en este caso es la diagonal. La diagonal del cuadrilátero, aunque no lo he dibujado por aquí, ustedes ya saben a qué me refiero. La diagonal del cuadrilátero es el segmento que une dos vértices no consecutivos. El vértice A y el vértice C en el cuadrilátero mostrado son un ejemplo de vértices no consecutivos. Si unimos los puntos A y C, entonces tendríamos un segmento denominado diagonal AC del cuadrilátero.
Así como también podríamos unir los puntos B y D y tendríamos la segunda diagonal del cuadrilátero. Todo cuadrilátero posee dos diagonales. Este cuadrilátero que observamos aquí, pues cumple una propiedad bastante conocida con los ángulos internos. En este caso, con los ángulos del cuadrilátero se puede afirmar que la suma de sus medidas es 360. Si nosotros colocamos a los ángulos del cuadrilátero sus medidas correspondientes a alfa, teta, beta, omega, entonces se conoce que la suma de estos cuatro ángulos o esas cuatro medidas va a ser 360 grados. Ese cuadrilátero que se presenta es denominado cuadrilátero convexo. ¿De acuerdo? Cuadrilátero convexo. Y bueno, de manera práctica podríamos decir que es un cuadrilátero convexo, dado que si trazamos una línea recta de cualquier manera, la línea recta cortará al cuadrilátero como máximo en dos puntos, ¿no? Si queremos saber por qué el cuadrilátero es convexo, simplemente a manera de regla práctica diríamos, si trazamos una recta que corte al cuadrilátero, entonces esta recta o la recta que encontremos, ¿no? Toda recta va a cortar al cuadrilátero como máximo en dos puntos, ¿no? Si yo trazo una recta de esta manera, entonces esta recta corta al cuadrilátero en este punto, vamos a poner el punto P, y en este otro punto, el punto E. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto es como máximo? Dos nada más, ¿no? Solo dos. Pero también con la misma definición que está aquí arriba, la cual ya hemos mencionado, también se puede formar esta otra figura. Observa, tenemos cuatro puntos que pertenecen al mismo plano, de tal manera que si tú corroboras, tres de ellos, cualesquiera que tú consideres, no forman una línea recta, ¿sí o no? Tres de ellos, cualesquiera que tú consideres, no forman una línea recta. Y si unimos los cuatro puntos mediante cuatro segmentos con la condición que solo tengan un extremo en común, ¿no? Entonces, de igual forma, se determina una figura llamada cuadrilátero. Pero en esta ocasión, este cuadrilátero será un cuadrilátero no convexo. Cuadrilátero no convexo. ¿De acuerdo? Muy bien. A este cuadrilátero no convexo, jovencitos, no se le atribuye una propiedad con respecto a los ángulos del cuadrilátero. ¿De acuerdo? Entonces simplemente te lo puse por aquí a manera de cultura general. ¿Ya? De repente lo que sí se puede afirmar inmediatamente es lo siguiente. La suma de estas medidas, alfa, beta, teta y omega, por propiedad de triángulos, ¿te acuerdas la propiedad del boomerang? Se conoce que alfa, beta, teta y omega pues suman 300, perdón, alfa, beta y teta pues me suman omega, ¿no? Alfa, beta y teta pues me suman omega. Es la única propiedad que podemos rescatar de este cuadrilátero no convexo. Como menciona por aquí nuestro amigo Jonathan Reeder, en algunos textos es considerado el cuadrilátero cóncavo, ¿no? Pero es mal llamado cóncavo, estimado Jonathan, ¿no? Actualmente se conoce que este es el cuadrilátero no convexo, ¿ya? Pero bueno, si tú quieres llamarle así, no hay problema, ¿no? A nivel San Marcos no se trabaja mucho con el cuadrilátero no convexo, solamente con la propiedad que estamos viendo en pantalla de él, nada más. Bien, chicos, me van a disculpar, pero en todo momento voy a estar tomando agüita, porque ando bastante mal de la garganta por este clima que nos tiene inclemente, no nos tiene clemencia, ¿no? Nos está agarrando muy fuerte a todos. Bueno, hasta el momento, chicos, se ha entendido esta primera parte. Para poder continuar, me confirman todos, tienen los micros activos. Correcto. Entonces, vamos a continuar. Como les había mencionado, a nivel de San Marcos, y es más, ¿no? Diría yo
Después de San Marcos, las otras universidades, Villarreal, Callao, eh, universidades nacionales del interior del país, la UNICEF, etcétera, no consideran tampoco al cuadrilátero no convexo, ¿no? Diría yo que es solamente lo que te mostré, una especie de cultura general, ¿no? Entonces, los cuadriláteros que más se trabajan, evidentemente van a ser los cuadriláteros convexos. Y los cuadriláteros convexos, como ya conocemos, ¿no? Se sabe que la suma de las medidas de los ángulos es 360, ¿no? Aquí vamos a decir, pues, que estos ángulos, los que están viendo en su pantalla, son los ángulos internos de ese cuadrilátero convexo. Por acá tenemos los ángulos externos tomados uno por cada vértice, ¿no? En cada vértice del cuadrilátero hay dos ángulos externos. En la figura 2 se está mostrando un ángulo externo por cada vértice. Y la curiosidad es que la suma de las medidas de los ángulos externos, considerados uno por cada vértice, repito, es también 360 grados, ¿no? Esta es una peculiaridad, ¿no? Bastante interesante. Mira, los internos, 360. Y los externos, uno por vértice, 360. Para todo cuadrilátero de tipo convexo. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, también tenemos algunas propiedades del cuadrilátero que son fáciles de deducir, ¿no? No sé si ustedes se acordarán, pero en la primera clase, más o menos, habíamos trabajado en triángulos, una propiedad que le habíamos llamado la propiedad de la carterita, ¿no? Y ahí está, mira, ve, ¿no? Ahí está la propiedad de la carterita, ¿no? Alfa más beta es igual a X más Y. ¿Te acuerdas? Ahí está. Era una propiedad de cuadrilátero, ¿no? La suma de dos ángulos interiores consecutivos es igual a la suma de los ángulos exteriores en los otros dos vértices. La suma de las medidas de dos ángulos interiores consecutivos es igual a la suma de las medidas de los ángulos exteriores en los otros dos vértices. Y así podemos citar algunas otras propiedades de cuadriláteros convexos, pero la mayoría se está dando cuenta que es solamente cuestión de trabajar con los triángulos o formar algunos triángulos por aquí y trabajar con las propiedades de triángulos que se conocen, ¿ya? O sea, estas propiedades no son, ¿no? En este caso, obligatorias para aprenderlas de memoria o para obligar al estudiante, ¿no? Simplemente para tenerlas en cuenta cuando aparece alguna pregunta, podemos utilizarla directamente si es que el tiempo lo amerita, ¿no? O de repente tú te has olvidado la propiedad, puedes demostrarla en el camino. Muy bien. Entonces, por aquí te voy a dejar las demás propiedades, ¿ya? Pero tú las vas a ir revisando porque no hay mucho tiempo, ¿ya? Mira, esta propiedad, por ejemplo, se trabaja con triángulos, ¿no? ¿Qué se cumple o qué me está diciendo esta propiedad? La de acá. La figura 6. La figura 6. Me dice que la suma de dos lados opuestos, cualesquiera, la suma de dos lados opuestos del cuadrilátero convexo siempre tiene que ser menor que la suma de las diagonales del cuadrilátero convexo, ¿ya? ¿Y esto cómo lo demostramos, profesor? Teorema de existencia, ¿no? Colócale una M por aquí, una N por aquí, una P por aquí, una H, acá colocas una A y aquí colocas una B. Y luego trabaja con el teorema de existencia, ¿no? En cada triángulo. En este triángulo trabaja con el teorema de existencia, ¿no? No hay problema, ¿no? Aquí ve, en este triángulo trabaja con el teorema de existencia y por acá también en este otro triángulo trabaja con el teorema de existencia, ¿no? Inmediatamente te va a arrojar este resultado, ¿ya? Muy bien. O sea, todas esas propiedades se pueden demostrar rápidamente y son propiedades prácticamente donde utilizan teoremas de triángulos. Entonces, por acá tenemos también, ¿qué nos dice? Nos dice que la suma de las medidas de tres lados, la suma de las medidas de tres lados, ¿de acuerdo? Tiene que ser mayor que la medida del cuarto lado. La suma de las medidas de tres lados tiene que ser mayor que la medida del cuarto lado del cuadrilátero convexo. ¿Cómo lo demuestro esto? También lo demuestro con teorema de existencia en el triángulo, ¿no? Trazo la diagonal y automáticamente obtengo esto, ¿ya? Muy bien. Seguimos trabajando entonces y entramos a la parte de repente central del capítulo de hoy, ¿no? Al núcleo del capítulo de hoy. A ver,
Como les dije al inicio, los cuadriláteros convexos son los que vamos a trabajar. Y dentro de los cuadriláteros convexos podemos encontrar una clasificación, ¿no? Esta clasificación, como dije nuevamente, ¿no? Al comenzar, va a ser de 3 formas. La clasificación será de esta forma: paralelogramo, trapecio y trapezoide, ¿ya? La clasificación que se realiza es analizando los lados paralelos del cuadrilátero convexo, ¿no? En ese sentido, el primero que vamos a estudiar es el llamado paralelogramo, ¿ya? Entonces, el paralelogramo es un cuadrilátero convexo, obviamente, que se distingue porque tiene sus dos pares de lados opuestos paralelos, ¿no? Por ejemplo, este lado AB es paralelo con este lado que está al frente, con el lado CD. Este lado AD es paralelo con el lado que está al frente, con el lado BC, ¿no? Entonces el paralelogramo simplemente se define como un cuadrilátero convexo que tiene sus dos pares de lados opuestos paralelos. Entonces, cuando nosotros por aquí, en este caso, recordamos, ¿no?, el paralelogramo, recordamos las paralelas, profesor, claro, porque si me hablan de lados opuestos paralelos, recordamos algunas propiedades de paralelas, ¿no? Solamente para que tengas en cuenta qué es lo que va a ocurrir en todo momento en el paralelogramo, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tienes paralelas, cuando esta línea es paralela con esta línea, ¿sí o no, chicos? Que X es igual a ¿quién? X es igual a 20, ¿sí o no? La propiedad de la Z de zorro, ¿cierto? Claro. Aquí también puedes colocar el 20, ¿no? Y te vas dando cuenta qué es lo que ocurre, ¿cierto? 20 y X, ¿no? ¿Cómo son? Iguales también, ¿cierto? Ok. Y cuando yo tengo así, por ejemplo, mira, ellas son las paralelas. Acá te coloco, no sé, X más 10. Y acá te coloco 4X más 20. Te pregunto, ¿cuánto vale X? Ajá, ¿cuánto vale X? Acá se cumple la propiedad de la C, ¿sí o no? Acá estaba la Z. Por favor, tengan cuidado con los audios, chicos. Acá se cumplió la propiedad de la Z. Y por acá también la propiedad de la V, ¿no? La V, ¿no? Que son los correspondientes. Y en la última, la propiedad de la C, ¿verdad? Cuando tengo paralelas y veo una C, se cumple que la suma de las medidas de los ángulos conjugados, se denomina conjugados internos, suma de las medidas me tiene que dar 180, ¿no? Entonces aquí, ¿cuánto vale X, muchachos? Rapidito. Solo estamos recordando las paralelas, ¿no? ¿Cuánto vale X? Ya dije, ¿no? La suma tiene que ser 180, ¿no? Cuando veo una C, la suma tiene que ser 180. Muy bien, sería en ese caso 5X más 30 igual a 180. 5X igual a 150, X vale 30, ¿no? Muy bien, 30 grados. Entonces, mira, te estoy poniendo esto para que tú tengas en cuenta, ¿no?, qué es lo que vamos a trabajar, ¿no? Ya que tenemos paralelas, estas propiedades van a estar a cada rato, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Mm? Ahora, profesor, ¿cómo hago yo para recordar rápido las propiedades de paralelas, profe? Mira, ve, si quieres recordar al toque, ¿ya? Si quieres recordar al toque, yo les doy a mis alumnos siempre un tip, ¿no? Una chiqui, mira, para que nunca te olvides, mira. ¿Ya? Si tú tienes esta línea que es paralela con ella, entonces tú qué vas a hacer, mira, traza la transversal y enumera. ¿Cómo, profesor? ¿Cómo voy a enumerar? Así, mira, agarra, ¿no? De aquí 1, por aquí 2, por aquí 3, por aquí 4. Claro, agarra el ángulo de abajo y agarra un sentido, ¿no? Nuevamente, 1, 2, 3 y 4. Y fíjate, hemos agarrado prácticamente
¿no? Un punto aquí arriba, este punto a la intersección, y hemos colocado los números, ¿no? 1, 2, 3, 4. Acá también igual, ¿sí, no? 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué se cumple? Los números iguales son ángulos de igual medida. Los números iguales son ángulos de igual medida. ¿De acuerdo? Números iguales son ángulos de igual medida. Y los números consecutivos suman 180. Y los números consecutivos suman 180. Mira, Abel, ¿quién es su consecutivo del 1? El 2. El 1 con el 2 suman 180. ¿Quién es su consecutivo del 3? El 4. El 3 con el 4 suman 180. ¿Ya? Entonces, ahí está, ¿no? Un chiquitips. Ahí está, muy bien. ¿Listo? Entonces, por si acaso, mira, para que no te olvides, ¿ya? Tómale foto, como gustes. Colocas 1, 2, 3, 4, acá también 1, 2, 3, 4, y dices, ya, los que son iguales son ángulos de igual medida. Los que son consecutivos suman 180, ¿ya? No te lo pierdas. Bien, pasamos entonces a las propiedades. Me estaba olvidando de la altura. Me estaba olvidando de la altura en el paralelogramo. Bueno, la altura en el paralelogramo simplemente viene a ser la distancia entre dos lados opuestos. Tú agarras este lado y este otro lado, el lado BC y el lado AD. La distancia entre ellos viene a ser la perpendicular a ambos lados, ¿sí o no? La distancia entre BC y AD es la medida de la perpendicular a ambos lados, ¿cierto? Esta vendría a ser la altura H, altura correspondiente a BC y AD, ¿de acuerdo? Pero en el paralelogramo también puedes encontrar esta altura, ¿cierto? Esta vendría a ser la altura L, por ejemplo, ¿no? Pero esta es otra altura, profesor. Claro, es otra altura, ¿no? Correspondiente a BA y a CD, ¿no? Entonces, en el paralelogramo, lo normal es que, dependiendo del paralelogramo, las alturas tengan diferente longitud, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, veamos las propiedades del paralelogramo. Bueno, las propiedades del paralelogramo ustedes ya la conocen. Los lados opuestos miden igual, los ángulos opuestos también miden igual. Mira, ve, este es A, al frente es A. Este es B, al frente es B. Este es alfa, en A es alfa. Al frente, en C, también es alfa, ¿no? Este es beta, en B. Y al frente también es beta, en B. Muy bien. Las diagonales del paralelogramo no necesariamente van a ser iguales. Las diagonales del paralelogramo no necesariamente van a ser iguales. Depende del paralelogramo con el que tú estés trabajando, ¿no? Ahora te voy a enseñar cómo. Lo que sí se puede afirmar para todo paralelogramo es que las diagonales se van a cortar en su punto medio. Si tú trazas la diagonal BD y trazas la diagonal CA, el punto de corte de las diagonales tiene que ser el punto medio para ambas diagonales. O sea que si yo tengo aquí una M, aquí también tendrá que ser M. Y si yo aquí coloco N, allá también tendrá que ser N. Porque este punto O es el punto medio para esta diagonal y para esta otra diagonal. Se cumple para todo paralelogramo. ¿De acuerdo? Finalmente, la propiedad de la C, ¿verdad? A ver, si BC es paralelo con AD, si BC es paralelo con AD, alfa y beta, ¿cuánto suman? Si BC es paralelo con AD, la propiedad de la C, mira, alfa y beta, ¿cuánto suman? 180, ¿verdad? 180. Correcto, muy bien, Odette. Muy bien, 180, ¿no? Efectivamente. Estos, en este caso, estos cuatro propiedades, estas cuatro propiedades, se cumple para todo paralelogramo, ¿ya? Para todo paralelogramo. Muy bien. Vamos a clasificar, jóvenes, al paralelogramo, ¿no? Vamos a ver cuáles son los tipos de paralelogramo. Entonces, mucha atención aquí porque el paralelogramo se clasifica en cuatro figuras muy interesantes: romboide, rectángulo, rombo y cuadrado. Estas cuatro figuras obviamente cumplen las cuatro propiedades que acabamos de mencionar, ¿no? Por supuesto, por ser paralelogramos. Pero cada una de ellas también tiene algunas propiedades que son distintivas, propias de estas figuras. Por ejemplo,
hablamos de un romboide cuando decimos, pues, que los lados consecutivos no pueden ser congruentes, así como también los ángulos consecutivos tampoco van a ser congruentes. En este romboide podemos afirmar, repito, que los lados consecutivos nunca van a ser iguales, ¿no? O sea que este A y este B siempre van a ser diferentes. Así como los ángulos consecutivos también siempre van a ser diferentes, ¿no? Muy bien. Claro, en este romboide, por supuesto, las alturas también van a ser diferentes, ¿no? Las alturas también van a ser diferentes. ¿Ya? O sea, prácticamente a este romboide se le dice paralelogramo propiamente dicho, ¿no? Propiamente dicho, porque la figura que está aquí no cambió mucho con respecto a la figura que acabas de ver, ¿sí o no? Donde pusimos las propiedades, ¿cierto? Solamente que aquí se afirma que estos lados consecutivos nunca van a poder ser diferentes, los ángulos consecutivos tampoco van a ser iguales y las alturas tampoco van a ser iguales, ¿no? Hay otros paralelogramos, como el rectángulo, en donde los ángulos sí van a poder ser iguales, ¿no? Ah, claro, como los ángulos son iguales, se afirma que cada uno de ellos es 90, ¿no? En A es 90, en B es 90, en C también, en D lo mismo. Entonces digo, el rectángulo es un tipo de paralelogramo en donde los ángulos son de igual medida, ¿cierto? ¿Correcto? Fíjate que los lados consecutivos, para que sea rectángulo, los lados consecutivos, para que sea rectángulo, tienen que ser diferentes, ¿no? Este lado AB y este lado BC son diferentes. O siempre lo van a ser, ¿no? La característica peculiar del rectángulo y las más resaltantes dentro de los problemas es que las diagonales del rectángulo miden igual. Las diagonales del rectángulo miden igual. Esta diagonal BD y la diagonal AC son congruentes. ¿De acuerdo? BD con AC miden igual. Como el punto de intersección es el punto medio para ambas diagonales, si la diagonal CA mide 2N, acá será una N y acá será una N, porque este punto de intersección es el punto medio, ¿cierto? Entonces la diagonal BD también tiene que medir 2N. Por lo tanto, acá es N y también acá es N. Se configura aquí un triángulo isósceles, donde él es alfa y él es alfa, ¿no? Por aquí también alfa, alfa, se repite por las paralelas. ¿De acuerdo? Entonces hay que notar que en el rectángulo las diagonales son iguales. Y cuando se trazan las diagonales, se intersecan obviamente en su punto medio. Tenemos triángulos isósceles, ¿no? Y posibilidad para igualar ángulos. No te olvides, ¿ah? Tenemos por aquí, jovencitos, al rombo. El rombo, que también es llamado losange, por si acaso me olvidaba, al rectángulo también se le dice cuadrilongo, pero ese nombre ha quedado un poquito atrás. ¿Ya? Al rectángulo también se le dice cuadrilongo, pero ese nombre ha quedado un poquito desfasado. Al rombo se le dice losange, el término losange proviene de diamante, y bueno, pues afirmamos que el rombo es un paralelogramo equilátero, ¿de acuerdo? O sea, sus cuatro lados tienen que ser de igual medida, ¿de acuerdo? L, 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 L. Entonces, gracias a que sus lados son de igual medida, se cumple la siguiente propiedad. Las diagonales son bisectrices de sus ángulos internos. Las diagonales son bisectrices de sus ángulos internos. Si tú aquí colocas 2 beta, al frente también tiene que ser 2 beta, porque recuerda que es un paralelogramo, ¿sí o no? Los ángulos opuestos son iguales. Si tú trazas una diagonal, entonces esa diagonal va a ser bisectriz. Beta, beta y beta, beta por allá, ¿no? También se cumple con las diagonales que estas van a formar ángulo recto en su intersección. También se cumple que las diagonales son perpendiculares entre sí, ¿no? O sea, forman ángulo de 90 en su intersección. BD con CA
forman 90 siempre. Las diagonales en el rombo forman 90 siempre. No te olvides de eso. Lados iguales, diagonales que forman bisectrices y ángulos de 90. Finalmente tenemos al cuadrado. El cuadrado es una figura muy digna de estudiar, posee propiedades de simetría, posee centro, ¿no? Profe, por cierto, ¿quiénes poseen centro? En realidad el centro de gravedad del paralelogramo, el centro geométrico, el centro de simetría y el centro de gravedad del paralelogramo es el punto de intersección de las diagonales. ¿De acuerdo? Igualito, ¿no? Para todos sus derivados, obviamente, ¿no? Para el romboide va a ser el punto de intersección de sus diagonales, para el rectángulo el punto de intersección de igual, para el rombo también, y para el cuadrado también, ¿no? Solamente que para el cuadrado ocurren otras cosas más con ese centro, ¿ya? Allá. Profesor, ¿qué cosa es el cuadrado? El cuadrado es aquel paralelogramo en el cual sus lados y sus ángulos van a ser respectivamente congruentes. Los lados miden igual y los ángulos miden igual. En el cuadrado, al trazar las diagonales, se observa que las diagonales también son iguales. Y, así como en el rombo, las diagonales también son bisectrices de los ángulos internos. Vale decir, si yo trazo una diagonal, como el ángulo por acá en A, el ángulo en A es 90, si yo trazo la diagonal, entonces tiene que ser bisectriz, ¿no? Entonces cada angulito va a ser 45, 45, ¿no? Y eso va a pasar en todas las diagonales, ¿no? Con todas las diagonales, cuando yo trace la diagonal del cuadrado, va a ser siempre 45, 45, ¿no? Eso no podemos olvidar, ¿ah? También, así como en el rombo, las diagonales son perpendiculares, ¿no? Las diagonales forman ángulo recto. Las diagonales forman ángulo recto. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿qué otra cosa más podíamos hablar? Ah, estábamos hablando del centro, ¿no? El centro en el cuadrado, jovencitos, va a ser bastante importante, ¿no? Prácticamente toda recta que pase por el centro del cuadrado va a funcionar como un espejo. Toda recta que pase por el centro del cuadrado va a funcionar como un espejo, ¿ya? A esa recta se le va a conocer como eje de simetría. Muy bien. De igual manera existe también simetría con respecto al punto O, ¿ya? Con respecto al centro. Muy bien, por acá te pongo entonces las propiedades. Listo. Hasta el momento, chicos, ¿alguna pregunta? ¿O quieren verlo de repente con algunos ejemplos, ¿no? Ah, esta propiedad la vamos a ver después, en un momento todavía, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? A ver, a ver, a ver, dice, en la figura ABCD es un paralelogramo, donde MH vale 1 y la medida del ángulo BCD es 45. Calcule AB. Bueno, esto podríamos resolverlo con el lápiz, ¿ah? A ver, vamos. MH dice que vale 1, ¿no? Él vale 1. Y la medida de este ángulo, la medida de todo este ángulo mide 45, ¿no? La medida de todo este ángulo mide 45, por dato del problema. Te piden calcular AB. Muy bien. ¿Cuánto sale, muchachos? Fíjese usted que lo primero que podemos trasladar, ¿qué cosa es? Este ángulo de 45, ¿sí o no? ¿Dónde voy a trasladar el ángulo de 45? Si me ayudan, ¿dónde lo traslado el ángulo de 45, por favor? Esto es un paralelogramo, dice, ¿ah? Paralelogramo, dice. Vamos, ¿dónde lo traslado? En el ángulo A. Muy bien. Un momento, chicos, por favor, por la bulla.
¿Correcto? Entonces lo trasladé en el ángulo A. Ahí está. Ahora, no olvides que en todo paralelogramo las diagonales se cortan en su punto medio. Por lo tanto, este punto M, el punto de intersección de las diagonales, tiene que ser punto medio, ¿cierto? Punto medio. No te olvides que también AM es igual a MC. AM es igual a MC. Pero eso no me interesa. Me interesa el punto M, punto medio de BD. ¿Ya? ¿Y por qué, profesor? Porque aquí yo puedo trazar la altura del paralelogramo. Si tú trazas la altura del paralelogramo, vamos a ponerle altura BL. ¿Ya? Pregunta, MH, ¿qué cosa es para BL? MH, ¿qué cosa es para BL? En el triángulo BDL. Claro, son paralelas. Pero el punto M es punto medio, fíjate, ve. En el triángulo BDL, MH es paralelo con BL, ¿no? Y por acá el punto M es punto medio. Entonces, BL, ¿qué cosa es? La llamada base. La llamada base, chicos. ¿Estamos por acá? Media. Base media, ¿no? Entonces, claro, base media, muy bien. ¿Y cuánto mide entonces BL? Si MH mide 1. 2. Por supuesto, ¿no? Él sería 2. Ahora, si él es 2, en este triángulo BLA, él también va a ser 2, triángulo de 45, y todo el mundo se da cuenta cuánto vale X, ¿no? ¿Cuánto vale X, chicos? Triángulo de 45. 2 raíz de 2. Muy bien, ¿no? 2 raíz de 2. Entonces, la solución, te lo voy a poner por acá, ¿ya? La solución es la misma, ¿ya? Ahí está. Muy bien, por si acaso, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Todo claro, ¿no? Muy bien. Sí, profesor. Bien, chicos. Avanzamos con otro ejemplo por aquí, algo rápido. Ya. Esto de acá. Sí. Esto de aquí. Ejemplo número 2. A ver, ¿pueden graficarlo? Grafíquenlo, por favor, 1 minuto para graficarlo. Muestro el gráfico y hacemos la solución. 1 minuto para graficarlo, rapidito. Bien, jóvenes, realizaron el gráfico. ¿Me confirman si el gráfico quedó de esta forma? A ver, ¿me confirman si el gráfico quedó de esta forma? ¿Les quedó así o no? Habla de un rombo, por si acaso. ¿Sí? ¿Confirman eso o no? ¿Confirman eso, chicos? Muchachos. ¿Confirman? Ya, ok. Muy bien. Asmir dice que le quedó así. Anderson también le quedó así. Perfecto. Ok. Entonces vamos a partir con la resolución. A ver, ¿alguna sugerencia que ustedes me puedan dar? Algo que de repente se les ha ocurrido. Les pide calcular la longitud de BDA. O sea, el problema pide todo esto. O sea, el problema pide todo esto. Mira, todo esto, ¿no? Todo esto. ¿Ya? A ver, ¿alguna sugerencia que ustedes me puedan dar? ¿Algún trazo? ¿Completar algún ángulo? ¿O trasladarlo de repente? Habla. ¿Nada? Bien, entonces, a ver. De hecho, este ángulo de 53 acompañado del 5 son sospechosos, ¿no?
El de 53 con el 5 son sospechosos, claro. Pero para apoyarme en el 53, debo tenerlo en un triángulo rectángulo. Y para poder tener al 53 en un triángulo rectángulo, me parece que el ángulo recto más próximo sería el ángulo recto que forman las diagonales del rombo. Recuerde que cuando se trazan las diagonales del rombo, estas son perpendiculares, o sea, forman ángulo recto. Entonces nosotros podemos elegir trazar la otra diagonal. En realidad es una recomendación general, ¿no? Que es para todo cuadrilátero. Si usted tiene ya una diagonal trazada, se recomienda trazar la otra diagonal. Entonces, si yo trazo la otra diagonal, por acá es 90 y este 53 lo trasladé acá. Y este 53 lo trasladé acá. Chicos, pregunta una cosita. ¿Algo me estoy olvidando de colocar con mis diagonales o me parece? ¿Algo me estoy olvidando de colocar con mis diagonales o me parece? ¿Cómo son las diagonales en todo paralelogramo? ¿Se cortan en su punto medio o no? En todo paralelogramo, las diagonales se cortan en su punto medio. Y como se cortan en su punto medio, entonces esta longitud va a ser igual a esta longitud, ¿cierto? Acá voy a poner el punto O. OA es igual a OC. ¿Alguien se acuerda la propiedad del baricentro? ¿Alguien se acuerda la propiedad del baricentro? ¿Cómo era la propiedad del baricentro de un triángulo? ¿Alguien se acuerda? Si yo tengo aquí el triángulo y yo digo que este es el baricentro del triángulo, ¿qué se cumple con respecto al baricentro? ¿Se acuerdan? Lo hemos visto. La relación de 2 a 1, ¿no? Vértice baricentro es como 2, vértice baricentro es como 2, y baricentro punto medio es la mitad. ¿Se acuerdan de eso o no? Ahora, mira el triángulo ABC. Mira el triángulo ABC. ¿Me puedes decir, por favor, cuánto tiene que ser PA? En el triángulo ABC, el punto P es baricentro. ¿Por qué? Porque AM es mediana y BO también es mediana. En el triángulo ABC, repito, el punto P es el baricentro, porque AM es mediana y BO es mediana. Entonces, desde el vértice A hasta el baricentro, tiene que ser el doble, o sea, desde A hasta P, tiene que ser el doble que desde el punto P al punto medio. O sea, el doble que PM. ¿Cuánto vale a P entonces? Si PM vale 5. 10, ¿no? Por supuesto. 10, ahí está. Muy bien. 10. Ahora, completen por favor el triángulo rectángulo POA. ¿No? La hipotenusa vale 10. Al frente de 37, ¿cuánto tendríamos? Vamos. Nivel intermedio, clase 7. Vamos. ¿Cuánto mide PO? Vamos, chicos. 6. No pueden demorar. 6, ¿no? Correcto. 6, profesor. Y nuevamente, muy bien, 6, ¿no? 6. Y nuevamente aplicamos propiedad del baricentro, mira, ve. Miren bellezas. Del vértice al baricentro, BP, bebecita, Pepito, ¿ya? BP tiene que ser el doble que del baricentro al punto medio, ¿no? Pepito y Omarcito. A ver, acá tenemos PO mide 6. ¿Cuánto mide BP? BP. 12. 12, ¿no? 12, correcto, muy bien. Entonces, ¿cuánto mide BO, chicos? BO, BO. 18. 18. Uh-huh. Correcto. Pero el punto O es punto medio, ¿sí o no? Sí. Sí, profesor. Claro. Entonces, ¿cuánto tiene que ser OD? 18 también. También 18. ¿Y cuánto es lo que me piden entonces? 18 más 18, ¿no? Lo cual sería, jovencitos, la respuesta al ejercicio. ¿Ya? Aquí lo he resumido, ya ahí está todo resumido y todo tal como lo hemos trabajado. ¿Ya? Muy bien. Ahí está, ¿no? Para que lo puedas ver. Todo lo que hemos puesto aquí igualito. ¿Ya? Muy bien, entonces esa sería la forma de trabajar, jóvenes, con los cuadriláteros, ¿no? Esa sería la forma de trabajar con los cuadriláteros. Por aquí vamos a entrar
de repente a un ejercicio con respecto al cuadrado. ¿Ya? A ver. Aquí está. Una pregunta sencilla, por si acaso. Esto es un cuadrado. ¿Por qué, profesor? Porque yo veo que son iguales los lados. No. Es un cuadrado porque acá hay un dato, mira. AB es igual a BC. Mucho cuidado, chicos, porque siempre he visto el error en casi todos los estudiantes. Cuando aparece una figura que tiene ángulos rectos, recto, 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 es un cuadrilátero con los ángulos rectos, al toque dicen, profe, es cuadrado. Ten cuidado, ¿no? O sea, no necesariamente va a ser un cuadrado. Será cuadrado solo cuando el problema lo diga en el enunciado o cuando dos lados sean consecutivos iguales, ¿no? Entonces, AB es igual a BC aquí. AB igual a BC. Entonces, en este caso, sí es un cuadrado, por el dato que dice. ¿De acuerdo? Muy bien. El problema te pide calcular BN, ¿ya? BN sobre BM. BN sobre BM. Entonces, para esto recordamos una propiedad que también hemos visto nosotros justamente en el tema anterior. ¿Se acuerda qué pasaba usted? ¿Qué pasaba? ¿Se acuerda usted qué pasaba cuando tenía un triángulo de 15 y 75? Triángulo rectángulo. ¿Qué pasaba con la altura y con la hipotenusa? En un triángulo rectángulo de 15 y 75. Lo hemos hablado. ¿Qué pasaba, chicos? Propiedad de la clase pasada, nomás. ¿Ah? ¿Qué pasaba en el triángulo de 15 y 75 con la altura relativa a la hipotenusa? ¿Qué pasaba? Uy, no, se me olvidaron. Ok, lo repito entonces por última vez. A la altura era como A y la hipotenusa era como 4 veces A. Muy bien, excelente, muy bien, muy bien, excelente. Creo que fue Xiomara, ¿no? Fuiste tú, ¿no, Xiomara? Entonces, Sí, profesor. excelente, muy bien, excelente, así es. En un triángulo o en todo triángulo rectángulo de 15 y 75 grados, la altura relativa a la hipotenusa mide la cuarta parte de lo que mide la hipotenusa. ¿Ya? Si la hipotenusa mide 4A, la altura es la cuarta parte, o sea, es A. Acá yo veo 15 y es un triángulo rectángulo. Se me ocurre aplicar esto. Recuerda lo que te piden, BN entre BM. Entonces vamos a hacer la solución rápida, ¿ya? Y vamos a hacer de frente, ¿no? Profesor, aquí. Me piden este grandote entre este chiquitito. Entonces digo, como aquí tengo que L es igual a L, y obviamente va a ser igual a L, esta figura es un cuadrado. Si yo trazo la altura en el triángulo BCN, ¿no? Si yo trazo la altura en el triángulo BCN, yo puedo decir, ¿no? Oye, de repente, ¿no? CH le pongo B, a la altura le pongo B. Entonces, ¿cuánto tiene que ser BN? BN, de B hasta N, ¿cuánto tiene que ser? Propiedad en el triángulo BCN, propiedad de 1575, vamos. 4B. 4 veces B, ¿correcto? Ahora, ¿quién me dice qué ocurre con este gráfico aquí? El triángulo AMB, AMB y el triángulo CHB, AMB y CHB. ¿Qué ocurre, jovencitos? Fíjate, esto también lo hemos hecho anteriormente. ¿Se acuerdan? ¿Son iguales? Son congruentes, ¿no? Son congruentes. ¿Se acuerdan de esto, no? ¿Se acuerdan que si yo colocaba, por ejemplo, un ángulo aquí, beta, oye, beta más teta me tiene que dar todo, ¿no? El exterior, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de eso o no? Para este triángulo CHB, para CHB, para CHB, beta más 90 me tiene que dar todo el ángulo exterior, ¿sí o no? Pero acá yo tengo 90. Entonces, este angulito que me falta aquí, ¿cuánto mide? Beta. Beta, ¿no? Y voy colocando beta, ¿no? De igual forma, este otro par de ángulos también se repite, ¿no? Este es alfa y acá también va a ser alfa, ¿no? Y ocurre, pues, que estos triángulos que mencioné, AMB y CHB,
repito ya, AMB y CHB, como dije que eran congruentes. ¿Y cuál es el caso de congruencia, chicos? ¿Ala? El caso es sala, ¿no? Alfa a beta, ¿no? Ángulo, lado, ángulo, ¿no? Acá también tengo alfa, a y beta, ¿no? El caso es sala, evidentemente. Colocamos que los triángulos son congruentes, ¿ya? Y rápidamente señalamos, ¿no? Al frente de alfa tengo B, ¿cierto? Entonces aquí al frente de alfa también debo tener una B. Coloco la B. Finalmente lo que me piden sería pues 4B entre B. ¿Cuánto es eso, chicos? 4B entre B es 4, ¿no? Respuesta al ejercicio. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, eso serían las preguntas de ejemplo. Vamos a pasar rápidamente a las preguntas de los ejercicios de clase. Bien, como ustedes ya han tenido los ejercicios de clase bastante tiempo, ¿no? Hace bastante tiempo, ¿me pueden decir cuánto es la solución o cuánto sale? ¿Cuál es la clave de la pregunta 1? A ver, ¿cuánto sale, chicos? Uno d. Muy bien, Xiomara. Muy bien, Xiomara. Algunos chicos han resuelto la pregunta sin trazo, completando los ángulos, ¿no? Y otros chicos lo han hecho con trazo, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí es 5 y aquí es 3, ¿no? Entonces vamos a hacerlo así, primero con lápiz. Vamos a hacerlo dos soluciones, ¿ya? Dos soluciones. Una así con un trazo y la otra sin trazo, ¿ya? A ver, ¿cuánto vale FD? Perdón, CD, ¿cuánto vale? CD, hijos. CD. 8. 8, ¿no? Rápidamente, CD vale 8. Muy bien. Entonces lo que voy a hacer es esto, ¿no? Como tenemos paralelas, ¿ya? Tenemos paralelas. Automáticamente, por la propiedad de la Z de zorro, alterno interno, ¿me puedes decir cuánto mide acá? Este ángulo. ¿Cuánto mide el ángulo? Claro, ¿no? Alfa, ¿correcto? Mide alfa, ¿no? Entonces, vamos a colocar el valor de alfa, ¿ya? Vamos a colocar el valor de alfa aquí. Por la Z de zorro, este es alfa. Entonces, ¿cuánto mide DE? DE. 8. 8, ¿no? DE es 8. Este 8 entra acá. Muy bien. Y ahora el pequeño trazo, ¿no? Lo voy a hacer con un pequeño trazo. Desde el punto E voy a trazar por aquí una paralela a este lado. ¿De acuerdo? Paralela a este lado. ¿Ya? Y como son paralelas, tú no me vas a dejar mentir. Tú no me vas a dejar mentir. A ver, escúchame, ¿ah? Por si acaso, voy a poner acá el punto L. Como la línea de verde es paralela con CD, la línea de verde es paralela con CD, si quieres te lo pongo del mismo color, mira, para que lo distingas, ¿ya? Ahí está. Y por acá también te voy a poner del mismo color, mira, ve. Ahí está. ¿Qué figura es ELCD? ELCD. Si los de verde son paralelos y los de morado también son paralelos. ¿Sería o no sería un paralelogramo? ¿Sí o no, chicos? ¿Sí o no? Paralelogramo, ¿cierto? Entonces acá va a ser ¿cuánto? 8. ¿Por qué? Porque los lados opuestos son iguales, ¿no? Ah, ¿verdad, profe? Y además, por ser paralelogramo, usted joven puede darse cuenta al toque. A ver, si los lados son iguales,
si los lados son iguales y es un paralelogramo, podría ser un rombo, ¿no? Claro, entonces colocaríamos aquí alfa, porque si fuera cuadrado, igual también sería alfa, ¿no? Pero claro, alfa podría ser 45, ¿no? Si fuera cuadrado. Pero como yo no sé si es cuadrado, solamente sé que se va a repetir. Acá va a ser alfa. Profe, acá también va a ser alfa. Claro. O perdón, 2 alfa, ¿no? 2 alfa. Claro, 2 alfa. Ahora yo pregunto una cosa. Mira, yo pregunto. Si esta figura que está acá, ¿qué cosa va a ser? ¿También va a ser o no va a ser un paralelogramo? Va a ser un paralelogramo, ¿sí o no? Entonces, por lo tanto, este 2 alfa lo podemos trasladar por acá. 2 veces alfa. 2 veces alfa. Mira acá, profesor, este ángulo es como todo el ángulo en E es 90, y acá tengo alfa, este ángulo va a ser 90 menos alfa. 90 menos alfa. ¿De acuerdo? Pero por las paralelas z de zorro, este ángulo también va a ser 90 menos alfa. 90 menos alfa. Paralelas, z de zorro. Y si completamos, acá también va a ser 90 menos alfa. Y observa, hay un triángulo isósceles. FAE. FAE isósceles. Y este va a ser 5. Entonces, ¿cuánto vale X? X sería 5 más 8, 13. 5 más 8, 13. Por acá tenemos la otra solución. O mejor dicho, la misma, pero la voy a explicar. La voy a explicar de nuevo, ¿ya? A ver. Nos piden calcular todo este lado. Lo primero que hacemos es trasladar. Oye, acá tengo 2 alfa. Entonces aquí tengo también 2 alfa, ¿no? 2 alfa. Oye, si este es un rombo, perdón, un romboide, como dice, romboide, acá es 2 alfa, al frente también es 2 alfa. Acá tengo 8, acá también tengo 8. Por paralelas, z de zorro, amarillo con amarillo y transversal de verde, el ángulo alfa se traslada por acá. Triángulo CDE, que es isósceles, este sí, triángulo CDE es isósceles, acá es 8 y acá es 8. Porque es alfa y acá es alfa, ¿no? 8, 8. Rápidamente digo, en el punto E, acá tengo 90 y acá tengo alfa. Pero yo sé que la suma de los ángulos, la suma de las medidas de los ángulos, que forma línea recta, es 180, ¿no? La suma de las medidas de los ángulos que forma línea recta es 180. Entonces acá es alfa, que es 90, el ángulo que falta tiene que ser 90 menos alfa. ¿Para qué? Para que los tres sumen 180. ¿Te das cuenta? Suma, mira, 90 más 90, 180. El alfa se cancela, ¿no? Muy bien. Finalmente, en este triángulo FAE, ¿no? Acá tienes 2 alfa, acá tienes 90 menos alfa. Si tú quieres completar este ángulo, a ver, tienes 90. Para 180 en el triángulo, ¿cuánto falta? Otro 90. Acá tienes 2 alfa. Menos alfa, te está quedando todavía un alfa. Entonces dices, el ángulo en F tiene que ser 90 menos alfa. Cosa que haces que la suma de los ángulos sea 180 en este triángulo. Rápidamente te das cuenta que el triángulo FAE es isósceles, porque aquí en E es 90 menos alfa y en F también es 90 menos alfa. Así que este 5 se traslada en AE. Este 5 se traslada en AE. Finalmente, 5 más 8 sería nuestra respuesta. ¿Ya? Muy bien. Pasamos entonces a otra pregunta. Muy bien, esta pregunta la han realizado. ¿La han realizado? ¿La han realizado esta pregunta, chicos? ¿La han realizado, sí o no? Coméntame.
¿Nadie la hizo? Ok. Te voy a dar entonces un minuto para que lo grafiques y por favor me haces o intentas hacer su solución, ¿ya? Te estoy dando un minuto para que lo grafiques, por favor. Chicos, ¿está el gráfico? ¿Está el gráfico, muchachos? ¿Sí? ¿Me confirman si ya está el gráfico? ¿Lo tienen? Solamente quiero que tengan el gráfico, nada más. No les pido más. A ver, ¿sí? Por el chat no veo nada. Confirmen, muchachos. Ya, ok. Vamos a hacer entonces la solución. Pero antes de hacer la solución, voy a presentarte por aquí un pequeño triangulito. ¿Ya? Te lo voy a presentar por aquí. A ver, ¿dónde lo voy a poner? Lo voy a poner aquí. Aquí está. Ahí está. Ahí está. ¿Lo pueden ver, muchachos? ¿Pueden ver el triangulito que coloqué? ¿Triangulito? A ver, el triangulito que coloqué. Es un triángulo rectángulo de... ¿Qué ángulo viene a ser este? 37 medios, ¿no? 37 medios. El ángulo de 37 medios en decimal sería pues 18,5, ¿cierto? Ya. Este ángulo de 37 medios es un triángulo notable también, ¿ya? Es un triángulo notable que normalmente aparece en los problemitas, ¿ya? Y es muy útil recordarlo. Cuando tenemos un triángulo rectángulo de 37 medios, el que se opone a 37 medios, o sea, a 18,5, es cualquier valor. El cateto que se opone a 37 medios es cualquier valor. Mientras que el otro cateto tiene que ser el triple de ese valor. La hipotenusa es igual al cateto que se opone a 37 medios, pero siempre multiplicado por la raíz de 10. ¿No? ¿Se entiende esa parte? Si acá, por ejemplo, es 9, acá ¿cuánto será? 27. ¿Y acá cuánto será? 9 raíz de 10. Si K, por ejemplo, es 2, acá será ¿cuánto? 6. ¿Y cuánto será por acá? 2 raíz de 10, ¿no? ¿Correcto? Entonces, bueno, vamos a ver por aquí. Vamos a ver por aquí. Mira, este triángulo de 37 medios, cópialo. Tómale captura, apréndelo. Dice, en el lado CD de un rombo,
se ubica el punto M, tal que BM y AC se intersectan en el punto N. Si los segmentos NC y CM miden 3 y MD mide 2, calcule la medida del ángulo CBM. Entonces, hacemos la solución por acá. Observa, observa. Tendremos nosotros, jóvenes, el rombo, por aquí el rombo. ¿Ya? Ahí está, mira, ve. El punto M es un punto de CD. El punto M es un punto de CD. Por condición del problema, esta parte es 2 y esta parte es 3. AC con BM se intersectan en el punto N. Aquí está. Condición CN es igual a CM. Pero CM es 3. Entonces CN también es 3. Como nos informan que la figura ABCD es un rombo, ¿cuánto mide el lado del rombo? ¿Cuánto mide el lado del rombo? 5. 5, ¿no? Entonces, evidentemente, todos los lados tienen que medir 5, ¿cierto? Colocamos que todos los lados tienen que medir 5, ¿no? Por si acaso, el ángulo que te están pidiendo, se me había pasado, es el ángulo MBC. Aquí está la X, ¿ya? Entonces, rápidamente, yo puedo notar, así como todos ustedes, que este lado es 2 más 3, o sea, 5. Como es un rombo, todos los lados miden igual, todos los lados miden 5. Profesor, acá yo veo un triángulo, ¿no? Que es un tipo de triángulo conocidazo, ¿sí? ¿Qué triángulo es este? Habla. Isósceles, ¿sí o no? Donde por acá este ángulo y este ángulo van a ser iguales. Pero este alfa que está aquí en N, yo lo puedo trasladar aquí, por opuesto por el vértice. Es más, tú hace un momento acabas de trabajar con las paralelas. ¿Te acuerdas las paralelas? Mira, ve. Si AB es paralelo con CD, por la Z de zorro, dime cuánto mide el ángulo aquí. ¿Cuánto mide ese ángulo? ¿Cuánto mide? Por la Z de zorro. ¿Ven la Z, chicos? ¿Ven la Z? La Z está así, mira. ¿Ven la Z? ¿Cuánto mide el ángulo en B? Si me pueden ayudar, por favor. ¿Cuánto mide el ángulo en B? ¿Alfa o no? Alfa. Alfa, ¿no? Correcto, entonces pasamos por acá, decimos, ¿no? Profesor, estos tres ángulos van a ser iguales, ¿no? Bueno, yo le puse alfa, pero en mi solución aparece teta, ¿no? Teta, 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 teta. Ok. Mira el triángulo BNA. BNA. ¿Qué tipo de triángulo es BNA? Isósceles. ¿Cuánto mide NA? ¿Cuánto mide NA? 5. 5. Colocamos entonces. NA es 5. ¿Cuánto mide la diagonal CA? La diagonal CA. La diagonal CA. Vamos. CA. 8. 8. ¿Qué te dije yo hace un ratito? Que si teníamos una diagonal, se recomendaba trazar la otra diagonal. ¿Estamos de acuerdo? Sobre todo en el rombo, que tenemos en el rombo ángulo recto, ¿no? Nos puede ayudar bastante. Aparte que queremos encontrar un ángulo, ¿no? Y encontrar de repente un ángulo, ¿no? Aunque sea tetita, nos puede ayudar bastante para solucionar el problema, ¿sí o no? Entonces, fíjate. A ver, vamos a ponerlo por acá, ¿ya? A ver, perdonen mi mano, o sea, perdonen el gráfico. ¿Ya? Más o menos, vamos a ponerlo por acá. Para que vean lo que está pasando, ¿ve? Ya, ahí está. Para que vean lo que está pasando, ¿ya? Para que vean lo que está pasando. Mira, ve. Tú tienes un rombo donde él vale 5, él vale 5, él vale 5 y él vale 5.
tu diagonal que está por acá mide 8. Tu diagonal que está por acá mide 8. Si tú trazas la otra diagonal, ¿qué ángulo van a formar las dos diagonales? Si tú trazas la otra diagonal, ¿qué ángulo van a formar las dos diagonales en el 90. rombo? 90. O sea, 90 acá. Pero las diagonales en el rombo, ¿se cortan en su punto medio o no se cortan en su punto medio? O sea, ¿este punto de intersección es punto medio o no? Dime. Dime. ¿Sí o no? Sí, profesor. Claro. Pero ¿cuánto medía la diagonal? 8. Entonces acá tiene que ser 4 y acá tiene que ser 4. Por favor, un crack que me diga cuánto mide la otra diagonal. ¿Cuánto mide la otra diagonal? ¿Qué hago, profesor? Pitágoras. En ese triángulo o en cualquiera de los triángulos que ves ahí. ¿Cuánto mide esta parte? 3. ¿Cuánto tiene que ser la otra parte? 3. La otra diagonal es 6. Bueno, pero no me importa cuánto mide la otra diagonal. Me importa que tú me digas, ¿cuánto tiene que ser este ángulo acá? Conocido. Vamos. 53. 53. Ahí está. 53. Profe, entonces, ¿qué me recomienda? Mira lo que ha ocurrido aquí. Ojo. Y no te olvides del triángulo de 37 medios que ya te mostré. Lo que voy a hacer entonces es trazar mi otra diagonal y me vas a ayudar acá. Me vas a ayudar acá. A ver, ¿cuánto mide AO? AO, ¿cuánto mide? Mira, todo esto es 8. ¿Cuánto mide AO? Vamos, todos, ¿ah? AO, 4. 4. IOC, 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 OC. 4 también, ¿sí o no? 4 también. Claro, acá es 90 porque las diagonales intersectan perpendicularmente en el rombo, ¿no? Acá es 90. Oye, si OC vale 4, ON, ¿cuánto vale? 1. 1. Colocas el 1. ¿Listo? Muy bien. Entonces, tú ya habías hecho hace un rato esto, ¿no? Allá. ¿Cuánto mide toda la diagonal BD? BD, ¿cuánto mide toda la diagonal BD? ¿Te acuerdas? Acá lo hicimos, ¿ah? ¿Cuánto medía? 6. O sea, ¿cuánto vale acá? BO, ¿cuánto es? BO y OD, ¿cuánto miden? 3, 3, ¿no? Entonces vas a colocar 3. Y yo te pregunto una cosa, ¿no? Yo te pregunto una cosa. Observa. ¿Cuánto me dijiste que medía todo este ángulo? Todo el ángulo. 53. 53. Ahora quiero que mires este chocolate. ¿Cuál, profe? Este de acá, mira. Ya, este triángulo que quiero que mires ahí. ¿Qué recuerdos te trae ese triángulo? ¿No lo hemos visto? Es un triángulo rectángulo donde un cateto mide el triple del otro, ¿no? ¿Sí o no? ¿De qué ángulo estamos hablando? ¿De qué triángulo estamos hablando? O sea, quiero que me digas la medida del ángulo OBN. OBN. Vamos, chicos. 18,5. Claro, 37 medios o 18,5. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Correcto? Entonces, Sí. mira, ve. Si este angulito te vale 18,5, ¿estás de acuerdo tú que 18,5 más X, ¿cuánto tiene que darte? Mira acá. 53, ¿no? 18,5 más X tiene que darte 53. 18,5 más X te da 53. ¿Todos ven eso o no? ¿Todos ven eso o no? ¿Sí? 18, muy bien. ¿Cuánto vale X entonces? 18,5 más X me da 53. ¿Cuánto vale X entonces? 34,5. 34,5, ¿no? Sería la solución del ejercicio, ¿no? Ahí está a un costadito. 34,5, ¿ya? Muy bien, chicos. Esa fue una bonita pregunta del rombo, ¿ah? No está tan fácil, pero fue una bonita pregunta del rombo, ¿ya? Una muy bonita pregunta del rombo. Por aquí vamos a trabajar con
A ver, ¿con quién quiero trabajar ahora? Con el rectángulo. Ya, vamos a trabajar con el rectángulo. Profe, pero ahí dice romboide. Sí, pero mira lo que va a pasar acá. En la pregunta 3. Mira lo que va a pasar acá. A ver, mientras voy poniendo tu examen, por favor, grafica la pregunta, ¿no? Grafícalo bien y yo voy poniendo tu examen, ¿ya? Vamos, vamos. Voy a poner una práctica diaria facilita. Bien, chicos, avanzamos con la pregunta número 3 que tenemos en pantalla. Ya tengo el examen listo. Me pregunto si ya han graficado la pregunta mencionada. Sí. ¿Llegaron a realizarla? Ok. Muy bien, gracias, Ceci. Dice, en un romboide ABCD, las bisectrices de los ángulos A y D se intersectan interiormente en el punto P. Si la distancia del punto P hacia BC es 2, la distancia de P hacia BC es 2. Profe, ¿cómo encuentro la distancia de un punto a un segmento? No seas sano, ¿ah? No te olvides que la distancia de un punto hacia un segmento es la longitud de la perpendicular trazada, ¿no? No te olvides, ¿ah? Esta es la distancia, ¿sí o no? Entonces tú has tenido que haber trazado desde P una perpendicular hacia BC. De tal manera que la longitud de esa perpendicular, ¿cuánto tenía que ser? La distancia de P hacia BC es 2. ¿Cuánto tiene que ser la longitud de la perpendicular? Si este fuera P y este fuera BC, ¿cuánto mediría D? ¿D cuánto sería igual? A ver.
sería igual a 2, ¿no? Sería igual a 2. Lo mismo haríamos ¿con quién? Con A y con CD, ¿no? La distancia de A hacia CD es 6. Nos pide calcular la distancia de A hacia BC. Entonces el gráfico sería de esta manera. A ver, jovencitos. Ahí estamos. ¿Están de acuerdo? ¿Así llegaron a hacer su gráfico o no? A ver, tenemos un romboide ABCD, romboide, ¿ya? ABCD. La bisectriz del ángulo A y la bisectriz del ángulo D, bisectriz alfa-alfa, beta-beta, se intersectan en un punto P en el interior. Acá está el punto P. La distancia del punto P hacia el lado BC, o sea, la perpendicular, mide 2. Y la distancia del punto A hacia el lado CD mide 6. ¿Cómo encuentro la distancia? Obviamente tú no vas a trazar la perpendicular adentro, ¿cierto? Tiene que caer afuera, ¿verdad? Tiene que caer afuera, ¿claro? La perpendicular está aquí en la prolongación. ¿Cuánto vale? 6. La distancia de A hacia CD vale 6. ¿Hasta ahí todos claros? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí todos claros? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Correcto. Nos piden calcular la distancia de A hacia BC. La distancia de A hacia BC. Para ello, trazamos nuevamente la perpendicular desde A hacia BC, donde cae en la prolongación. Y esto vendría a ser la distancia que nos pide, ¿no? X. Ahora, ¿qué hacemos para resolver el problema? Jóvenes estudiantes, cuando tenemos bisectriz, ¿en qué es lo primero que pensamos? Cuando tenemos bisectriz. Lo hemos enseñado esto al cansancio, hasta el cansancio, ¿sí o no? Cuando hay bisectriz, ¿qué se hace, chicos? Si yo tengo la bisectriz de un ángulo, agarro un punto, ¿y qué hago? Trazo perpendiculares. ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Se acuerdan de eso o no? Tengo que igualar este segmentito con el de abajo, ¿sí o no? Tengo que igualar este segmentito con el de abajo y con el de arriba. ¿No, chicos? También, ¿qué cosa más? Profe, estos dos de acá también son iguales. Él con él. Pregunta, ¿están de acuerdo con eso? ¿Sí? Entonces yo veo, por favor, acá, veo aquí, por favor, bisectriz. Y tengo acá el punto. ¿Sí o no? Entonces puedo trazar la perpendicular desde P hacia este lado y la perpendicular desde P hasta este otro lado, ¿no? Claro que acá no voy a tener que trazar, simplemente prolongar RP, ¿no? Digo, mira, repito, puedo trazar la perpendicular desde P hacia este lado, ¿no? Y puedo prolongar este segmento. Y digo, ¿por qué prolongar, profesor? ¿Por qué prolongar? Porque como acá es 90 en R, si tú prolongas, acá va a ser 90, pues, ¿no? Por las paralelas, no te olvides. ¿Ya? Ah, ¿verdad, no? Entonces, ¿cómo van a hacer? A ver, si yo le pongo acá L y acá le pongo Q. Según lo que hemos hablado, ¿cómo va a ser PL con PQ? PL con PQ, ¿cómo van a ser, papi? PL con PQ. Según lo que hemos hablado acá. Iguales. Iguales, ¿no? ¿Todos están de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Sí, profesor. Ok, entonces mira lo que voy a hacer, ¿ah? Voy a hacer eso justamente lo que te mencioné, ¿ya? A ver, trazo entonces por aquí y trazo por allá. Sabemos, PM es igual a PS por el teorema de la bisectriz. PM es igual a PS por el teorema de la bisectriz. Le voy a poner aquí una M. Y por aquí también una M. ¿De acuerdo? Pero yo puedo trazar nuevamente, aprovechando esta bisectriz de color morado, puedo trazar nuevamente la perpendicular. ¿No? Fíjate. Ya tracé la perpendicular PS para la bisectriz de color morado. Ahora puedo trazar la perpendicular desde P, ¿verdad? Que vaya por acá. Vamos a ponerle aquí PL. Claro que ya no voy a necesitar de trazar PL exactamente, sino simplemente prolongo MP. ¿Y por qué prolongo? Porque no te olvides que las de azul son paralelas. Y este 90
entra aquí por paralelas. Entonces solamente me basta con prolongar MP y que corte aquí. Pregunta, ¿cómo van a ser PS y PL? PS y PL. Igual. Iguales también, ¿cierto? Entonces, esta longitud se va a repetir aquí. De todo eso lo voy a colocar, mira, ve. Prolongo por aquí y voy a igualar, ¿no? Él es A y él también es A. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Finalmente quiero que me digas tú qué cosa es lo que ves aquí abajo. 90, 90, 90. ¿Qué cosa es lo que ves aquí sombreado? 90, 90, 90, 90. ¿Qué cosa es? ¿Un cuadrado? ¿Un rombo? ¿Qué cosa es? ¿Qué tipo de paralelogramo es ahí? Rectángulo. Rectángulo. Muy bien, Ángela. Es un rectángulo, ¿no? Recuerda que yo no puedo afirmar si es cuadrado, a menos que los lados sean iguales, ¿no? Aquí yo no sé nada de los lados, pero yo sé que los ángulos son 90. Entonces, lo primero que digo es que es rectángulo, ¿no? Y si es rectángulo, este 6 tiene que repetirse acá. Arriba, ¿sí o no? MN vale 6. Entonces, ¿cuánto vale A? Si MN vale 6, ¿cuánto vale A? MN vale 6 por ser rectángulo, ¿no? Este 6 entra por allá. 2A es igual a 6. ¿Cuánto vale A? 3. Es 3, ¿no? Muy bien, A vale 3. Coloco entonces, ¿no? 3. Ahora, si A vale 3, mira, si ya vale 3, acá voy a poner igual a 3. Quiero que me digas tú qué cosa es esto. Un ¿Otro qué rectangular. cosa? Otro rectángulo, ¿cierto? Entonces, mira acá, ¿cuánto vale de R hasta S? RS, ¿cuánto 5. vale? 5. ¿Cuánto vale tu X 5. entonces? 5 5. también. 5. 5 también. Solución del problema, ¿no? Muy bien, chicos, excelente. Entonces, nos hemos quedado hasta ahí. La clase fue muy amena. Hemos terminado de hacer nuestra práctica, perdón, nuestra clase de teoría. Ahora sí, voy a habilitarle los exámenes a todos. ¿De acuerdo? Voy a habilitarle los exámenes a todos. Tienen hasta las 9:45 para desarrollarlo. ¿Me pueden confirmar si ya lo visualizan? ¿Me pueden confirmar si ya lo visualizan? ¿Sí? ¿Lo Sí, visualizan? profe. Sí. Ok. Entonces voy a compartir también mi pantalla para ayudarte un poco en el examen. La pregunta 1 es con respecto a rectángulos, ¿no? Recuerda cómo eran las diagonales en el rectángulo. Eran diagonales en el rectángulo, eran iguales, ¿no? Eran iguales. Entonces traza la diagonal y luego aplicas base media. En la pregunta 2, está regalada la pregunta 2, es papayita, ¿no? No te debes demorar ni un segundo. En la pregunta 2 no debes demorar ni un segundo, ¿no? Y la pregunta 3, fíjate que te están diciendo que la figura es un rombo, ¿no? ABCD es un rombo. Y en el rombo los lados son iguales. Jóvenes, ese examen está para que lo puedan hacer en menos de 5 minutos, ¿ya? Con esto entonces estamos terminando la práctica diaria y también la clase del día de hoy. Que tengan una bonita semana, nos encontramos después. Cuídense mucho, hasta luego. Chao, chao.